Buenos días y buenas tardes a todos. Bienvenidos a un X-Talk nuevo para comenzar el año con un tema muy apasionante en los tiempos que corren sobre el liderazgo disruptivo. Antes de continuar, me gustaría indicaros a todos que la sesión durará aproximadamente 45 minutos. Los micros y las cámaras están desactivados para evitar interferencias, tanto en sonido como imagen, pero todas aquellas dudas que os vayan surgiendo a lo largo de la sesión nos las podéis trasladar a través del chat y las compartiremos en los últimos minutos de la sesión para poder aclararlas al máximo. Y bueno, ahora sí, me gustaría dar la bienvenida a los protagonistas que tenemos hoy, no sin antes presentaros a Umbelina Marmolejo, compañera del equipo académico que se encuentra en México. Buenas tardes, buenos días, Umbelina. Hola, buen día a todos, Gracias mucho gusto y encantada. reservarte en la agenda esta sesión y acompañarnos. Y bueno, pues me gustaría presentar a los protagonistas que nos van a hablar sobre el liderazgo disruptivo desde diferentes perspectivas, tanto de países como de experiencias. Tenemos a Antonio Mendoza. Él es profesor en la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Buenos días, Antonio. Buenos días, Virginia. A Emilio Velasco, él es experto en liderazgo y director también del Departamento Académico de Recursos Humanos de EAE Madrid. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Virginia. Y por último, y no menos importante, Luis Alberto Zuleta, psicólogo, sociólogo y profesor de la Pontificia de Javeriana. Buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días y buenas tardes, noche para ustedes. Sí, aquí ya son tardes. Bueno, pues agradeceros a todos. La mayoría ya me conocéis, soy Virginia Nieto, directora de marketing en Iberonext y estoy encantada de hacer esta introducción sobre la charla. Me gustaría proyectar nuestro vídeo de Iberonext para que todos podáis entender quiénes somos, cómo trabajamos y por qué estamos aquí hoy. Si os parece, proyectamos, dura apenas un minuto y después os damos continuidad con la charla. Bueno, pues con este vídeo queremos reflejar que somos una red que se está fortaleciendo cada día más, contando con una red de asociados como la Universidad Javeriana, como EAE Business School, como Escuela de Empresas San Francisco de Quito, quienes han querido colaborar y participar en esta charla. Agradecerles a todos la ayuda, la colaboración y sobre todo que entre todos podamos sumar y enriquecer el conocimiento y trasladárselo a los alumnos que puedan formarse y tener una garantía y una certificación. Ahora sí, sin más demora, podéis comenzar con la charla. Muy bien. Listo. ¿La pueden ver en pantalla? Sí. Perfecto. Muy bien. Pues me da mucho gusto, me presento con todos ustedes. Soy Luis Alberto Zuleta, representando a la Universidad Javeriana de Colombia. Muy honrado por esta invitación que me hace Iberonext y que me hacen las otras dos universidades, a abrir un pequeño tema de unos 15 minutos
sobre qué es autoliderazgo en la categoría de liderazgo disruptivo, que es una categoría que se puso de moda, por lo menos la palabra se puso de moda y todo el mundo quiere hacer cosas disruptivas, entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder explicar la categoría lo mejor que pueda. Tuve el honor el año pasado de coescribir en este libro que se llamó Disruptivo, Transformación de la Persona, el Líder y la Organización, que logró number one en Amazon durante unos buenos par de meses y que sigue muy vigente, y donde escribí un capítulo que se llama Cambio yo y cambia todo. Y creo que desde ahí es que me voy a acercar al mundo del liderazgo disruptivo, de la capacidad de cambio y de transformación que cada uno de nosotros tiene. Y extracté algo que puse en el libro que dice: quien vive atrapado en una caja de autoengaños, vive dentro de su propia dictadura. Someterá a todos a su alrededor y manipulará todo para que encaje con sus creencias limitantes. Ya eso, en ese tema es en el que me voy a meter. Entonces, ¿qué es lo disruptivo? Cuando uno habla de lo disruptivo, ¿de qué está hablando? Pues la Real Academia de la Lengua muy fácilmente lo define, dice que disrupción significa rotura o interrupción brusca de algo. Y está ligado a cambio y está ligado a transformación. En pocas palabras, un liderazgo disruptivo describe a alguien que tiene la capacidad de no tener miedo para sacudir las cosas y para obtener resultados que se quieren desear. Y eso tiene que ver mucho con la capacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros para romper cosas. Ahora, quiero remontarme un poquito a dos personas que he estudiado mucho en la vida, que fueron Freud y Jung, y con dos cosas interesantísimas, los dos grandes motivadores del ser humano, el dolor y el placer. Y en esas cajas nos metemos, más en la del dolor que en la del placer, más en la del placer que en la del dolor, pero nos motivan ambos, con ambos nos movemos. En el 2017 estuve invitado al Congreso Mundial de Recursos Humanos en San Diego, California, 16-17. Y lo abrió el rector de Stanford, y estaba el presidente Obama allá, y el rector de Stanford hizo una declaración muy poderosa. Dijo: después de habernos gastado cerca de 11 billones de dólares en programas de liderazgo alrededor del mundo, hemos fracasado. Y hemos fracasado porque los sistemas de liderazgo mundial están produciendo dolor. Porque el liderazgo mundial no se está haciendo cargo no se está haciendo cargo del clima, no se está haciendo cargo de alimentación, no se está haciendo cargo de educación, no se está haciendo cargo de repartir, no se está haciendo cargo de la distribución, pero el mundo está multimillonario. Pero no hemos logrado liderar con un esquema interesante toda la riqueza que tenemos. Entonces, esto para que cada uno de nosotros se pregunte: hombre, ¿a dónde habito más? ¿Habito más en esa instancia del dolor, en donde quiero evitar a toda costa todo lo que me pueda pasar y no puedo, y no puedo, y no puedo? ¿O tengo la capacidad de aprender a vivir en el placer desde la abundancia, en el placer desde la riqueza, en el placer desde la capacidad, en el placer desde la educación, en el placer desde la mentalidad, en el placer desde la abundancia, desde la capacidad de poder que realmente tiene el ser humano para autoliderarse, para autodirigirse, para autocoacharse, para poder tener cosas que no necesariamente tienen que venir de otras propuestas, que no necesariamente tienen que venir de lo que nos dicen, sino de mi propio nivel de conciencia, ojo a la palabra que ahorita me meto ahí. Y desde ahí entonces darnos cuenta que lo que nos sucede muchas veces es que el mundo nos llena de oportunidades, nos llena de oportunidades. A mí mucha gente me dice: no, es que el COVID, es que la economía, es que lo que está pasando. Y yo les digo: lo único que hay afuera son oportunidades. La pregunta es desde dónde las estás mirando. Entonces, muchas veces lo que nos sucede es que vienen las cosas a nosotros y aparecen enfrente a nosotros y nos asustamos. Y cuando preguntamos qué es, y de ahí de lo que está enfrente se baja, no sé, imagínense un chofer muy elegante que nos dice: soy su oportunidad, soy su sueño, vine por usted, camine, vámonos. Y usted empieza a dar brincos y dice: no, es que no estoy listo, ¿cómo no me avisó? El email, el correo, el WhatsApp, yo soy un planeador, yo tengo que bla, 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 bla. Lo que nos sucede muchas veces es que nos llenamos de justificaciones.
Y cuando llenamos el mundo de justificaciones y no tomamos acción para coger las oportunidades que hay, es decir, para autoliderarnos en ese proceso, terminamos cargando un lastre muy complicado en la vida, que es con el que yo vengo trabajando hace 10 años, al que llamo el lastre de los autoengaños. Los autoengaños en la vida disruptiva del ser humano, yo consideraría que son probablemente el área más importante de trabajo del ser humano. Porque los autoengaños son esas cosas que nos decimos a nosotros mismos, que sabemos que no son ciertas, pero que comandan nuestras vidas. Yo cuento mi cuento personal muy rápido y es, yo en algún momento de mi vida tuve la potestad de jugar deporte profesional y en otro momento de mi vida me empecé a engordar mucho y parecía un muñeco como el de Michelin y desafortunadamente caí en un momento muy complicado y me contaba historias, yo me contaba historias que no era problema mío, que no me pasaba nada, que era el metabolismo, que eran los médicos, que lo que pasaba, que nadie me entiende, que todo el mundo me persigue. Mientras tanto, casi me muero. Hasta que un día decidí decirme la verdad. Entonces, la mayoría de las personas en el mundo cargamos con muchos autoengaños. La propuesta disruptiva desde el mundo del autoliderazgo es cuál es la capacidad que tengo yo realmente para romper esa zona de víctima en la que tengo mucha coincidencia de entrar. Esa zona en donde todo el tiempo estoy, entonces me atropella todo, me atropella el sol, y me atropella la gente que me llama, y me atropella el clima, y me atropella el coronavirus, y me atropella las reglas, y me atropellan, ¿no es cierto? Todo me atropella, y entonces me impide tomar decisiones, me impide ser la persona que realmente soy, y me empieza a meter en el mundo de las explicaciones y las justificaciones, y empiezo a dar tantas justificaciones y tantas explicaciones que me las empiezo a creer, las vuelvo reales. Y entonces eso impide que yo pueda tomar acción responsable para solucionar las cosas de la vida, las cosas de mi vida. Y así conozco tantos clientes con los que les hago coaching, que cuando les digo, ¿por qué no estás haciendo ejercicio? Porque y tienen una lista de 30 cosas. ¿Por qué estás comiendo así? Y tienen una lista de 30 cosas. ¿Por qué no está estudiando y tiene una lista de cosas? ¿Por qué está tratando hacia su señora y tiene una lista de cosas? ¿Por qué no está guardando la plata y tiene una lista de cosas? Y para todo tienen listas de cosas. Y no se dan cuenta que realmente lo disruptivo, lo realmente disruptivo, sería poder amasar una capacidad de aceptación y de toma de decisiones para quebrar todo ese mundo que nos mete en la zona de la víctima. Y yo sé que muchos de los que nos están escuchando ahorita se identifican con esto y por eso muchos de nosotros terminamos sin darnos cuenta, de manera inconsciente, viviendo en esa nube de miedos, de desesperanzas, de rencores, de resentimientos, de angustias, de rabias, de indecisiones, de enfermedades, de frustraciones, de incertidumbres, de tantas cosas que nos pasan, que creemos que además es que nos las merecemos, que creemos que no tenemos nada que ver con eso y no nos damos cuenta que ese espectro emocional, que esa energía emocional en la que estamos sumergidos no es nada diferente a la condición de no tener la capacidad de romper con esa cantidad de creencias limitantes, autoengaños, justificaciones, mentiras, llámalas como quieras, que comandan la vida nuestra en tantas ocasiones. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué te sucede a ti? ¿Qué te sucede a ti cuando estás inmerso en esa caja? La vamos a llamar en esa caja, en esa malla. Cuando estás atrapado y crees que todo es contra ti, que todas las conversaciones son contra ti, que lo que está sucediendo es contra ti, que la economía mundial es contra ti, que el tráfico es contra ti, que el frío es contra ti y que el tema del clima es contra ti, que todo en la vida se vuelve un tema contra ti. Autoliderarse es una capacidad de conciencia. Autoliderarse es una capacidad de tener la capacidad de romper con creencias limitantes. Se los digo desde mi vida, salva la vida. A mí me salvó la vida romper creencias limitantes, me salvó la vida desde el cáncer y me salvó la vida desde el alcohol. Me salvó la vida y salvó mi familia y salvó muchas cosas alrededor mío, porque pude darme el lujo de romper muchos autoengaños, muchos paradigmas, muchas creencias pequeñas, tontas que tenía. Y eso, al darme cuenta de las
cantidad de cosas que me estaba contando, y yo quiero que ustedes ahorita que me están escuchando piensen en los cuentos que ustedes se cuentan, piensen en las excusas que ustedes dan, piensen en las justificaciones que ustedes dan en la vida para no liderarse bien. Todos nosotros tenemos la capacidad de autoliderarnos. Todos nosotros tenemos la capacidad de producir resultados. Todos nosotros tenemos la capacidad de producir el bien. Todos nosotros tenemos la capacidad instalada para producir amor, para producir crecimiento, para producir abundancia, para producir riqueza. Todos, no hay uno que no. Entonces, lo que realmente nos ata, vuelvo y repito, es esa cantidad de pensamientos limitantes, esa cantidad de autoengaños que tenemos. Y lo disruptivo viene cuando tomas acción para transformar eso en nuevas creencias, en realidades, en idealidades, pero sobre todo en un nivel de conciencia en donde tú inicias a decirte algo que para mí es tal vez lo más importante en el ser humano, que es la verdad. Entonces, uno es una polaridad, ¿cierto? Como una novela que necesita un antagonista y un protagonista. El ser humano vive en polaridades, negativas, positivas, altos, bajitos, gordos, flacos, todo el tiempo, mujeres, hombres, todos somos polaridades, y dolor y placer son dos polaridades. Pero estas son las dos poderosas del ser humano. Entonces, ¿qué sucede en el dolor? Pues ahí les pongo unas fotos. En el dolor suceden cosas espantosas. En el dolor, el mundo del dolor, que es el mundo que lidera el planeta hoy, sin querer ser trágico, pero pues mírenlo, pues está produciendo niveles de violencia intrafamiliar gigantescos, temas de salud mental gigantescos, temas de desorden de violencia gigantescos, hambre, contaminación, guerras, cambios climáticos tenaces. ¿Y por qué? Porque todos estamos esperando que los demás nos lideren a cada uno de nosotros. La propuesta de autoliderazgo es una propuesta de hacerse cargo de producir placer. Entonces, cuando yo les digo la palabra placer, no se imaginen, cuando yo les digo la palabra placer, estoy hablando de salud, estoy hablando de bienestar, estoy hablando de comida, estoy hablando de un mundo bonito, estoy hablando de clima bien, estoy hablando de producción, estoy hablando de educación, estoy hablando de trabajo, estoy hablando de que cada uno de nosotros aprenda a darse cuenta que el mundo no es egocéntrico y que mis necesidades, expectativas y prioridades no son más importantes que las de las demás. Y cuando yo empiezo a darme cuenta y rompo ese paradigma en donde me han enseñado cada uno, mire lo que tiene que hacer, y me doy cuenta de que yo puedo hacerme cargo de las necesidades, expectativas y prioridades de otros seres humanos, que yo no tengo por qué tratarte a ti como objeto, que yo no tengo por qué tratarte a ti como un vehículo, como un obstáculo o como una persona irrelevante, sino que te puedo ver como ser. Entonces veo que en el dolor, conscientemente me doy cuenta que cuando estoy viviendo en el dolor, estoy en modo inconsciente. ¿Qué es el modo inconsciente? Estar inconsciente es no saber. Entonces, cuando usted se atreve a hacer cosas que no sabe cómo se hacen, está en inconsciente. Entonces, yo estoy de acuerdo con el rector de Stanford. Yo creo que muchos de nosotros leemos una cantidad de cosas hermosísimas de liderazgo y vemos modelos y pintamos cosas en el cielo, pero no sabemos lo que estamos haciendo porque estamos muy preocupados por nuestro propio ego. Ese mundo inconsciente nos llena de autoengaños y esos autoengaños nos llevan a hacer lo incorrecto. Pues mi propuesta disruptiva es aprender a hacer lo correcto, sin necesidad de que me estén diciendo qué es lo correcto. Porque cuando paso al otro lado, cuando realmente yo transformo y me voy al mundo consciente, consciente quiere decir que sé lo que estoy haciendo, que estudio las cosas, que leo las cosas, que averiguo las cosas, que soy consciente, que estoy despierto, que uso las 90.000 millones de neuronas que tenemos en el cuerpo, en todo el sistema neurológico. Empiezo a ver la verdad, empiezo a decirme la verdad. Y quien vive en la verdad, vive en lo correcto. Tengo muchas personas que me dicen, eso es lo disruptivo. Y yo le digo, inténtelo. Intente salir del paradigma en el que nos han metido. De que el dolor es el mundo en el que tenemos que vivir. Y lo volvemos una zona de confort y además de eso lo autojustificamos y además de eso lo volvemos un autoengaño y además de eso nos termina encantando. ¿Y por qué no pasar al mundo de la abundancia? ¿Por qué no pasar al mundo del placer? ¿Por qué no pasar al mundo de la verdad? ¿Por qué no pasar al mundo de la conciencia? Y ese en el centro se llama coherencia. La coherencia es
la capacidad que el ser tiene para ponerse en el centro de las dos polaridades, mirar a la izquierda, ver lo incorrecto, mirar a la derecha, ver lo correcto y en el centro tomar decisiones propias. Toma tus decisiones, crea tu propia economía, crea tu propio formato de autoliderazgo, lidérate. Tú tienes la capacidad de ser tu propio coach. El otro día dije esto en una convención de coaches y casi me matan. Eso rompe todos los conceptos del coaching. Le dije, no señor, yo salvé mi vida autocoachándome. Cualquier ser humano con conciencia, con coherencia, pensando en lo correcto, diciendo la verdad y siendo consciente, puede autocoacharse, puede ser su propio líder. Y puede liderarse en su trabajo, y puede liderarse en su propia salud, y puede liderarse en su entorno físico, y puede liderarse en su desarrollo personal, y puede desarrollarse en relaciones significativas, y puede desarrollarse en estado personal, en cómo se siente consigo mismo, y puede desarrollarse en lo financiero, y puede desarrollarse en diversión y en recreación. Puede montar un sistema de bienestar alrededor del tan brutal, tan gigantesco, tan grande, que se convierta en un motor de ejemplo, en un motor que mueva otros seres humanos desde la propia capacidad que se tiene para mostrarle a los demás. Y entonces entro en un círculo que me encanta, que se llama el círculo de la influencia. El círculo que mueve todas las células espejo del cuerpo, que hace que los demás quieran copiarte, que te vuelvas inspiracional y aspiracional. El círculo en donde te ven como una persona que respira esperanza, que te ven como una persona que respira fe, seguridad, que eres determinado, que eres asertivo, que emanas amor por todos los poros de tu cuerpo, que eres resiliente, que eres corajudo, que tienes salud, que tienes certeza, que tienes curiosidad. Y aquí me pregunta una persona, ¿y qué es lo correcto? Yo le digo hacer el bien. Y cada uno de nosotros sabe qué es lo correcto y no necesitamos entrar en tantas disertaciones. Lo correcto, el bien. Autoliderarse tiene que ver con producir bienestar. Autoliderarse tiene que ver con producir riqueza. Autoliderarse tiene que ver con producir la capacidad de darme cuenta que mis necesidades, expectativas y prioridades son tan importantes como las tuyas. Que yo no tengo por qué pisar las tuyas. Que yo no tengo por qué usar las tuyas y menos como usarte a ti para producir las mías. Tengo que aprender para poderme autoliderar un concepto que quiero soltarles hoy que se llama pensamiento multicéntrico. La capacidad que tengo para conectarme con las necesidades, expectativas y prioridades de otros seres humanos. Entonces, ¿qué es disruptivo en el mundo de hoy? Haga lo correcto. Haga lo correcto. Pero no se autoengañe, no se justifique, no se autojustifique. Haga lo correcto. El mundo hoy necesita personas autolideradas. El mundo hoy necesita personas con alto nivel de conciencia. El mundo hoy está gritando para que nosotros, los que estamos afuera, tomemos decisiones de alto poder, tomemos decisiones de grandeza, tomemos decisiones pro el bienestar de todos nosotros, no de uno solo de nosotros, sino de todos nosotros. Es un momento disruptivo que requiere de decisiones disruptivas. Y la propuesta multicéntrica tiene que ver con eso, tiene que ver con el acto de pensar. Si puedo aprender a pensar en vez de pensar en primera persona, yo, aprender a pensar en tercera persona, nosotros. Y quizá haríamos de la mirada multicéntrica una propuesta disruptiva, que es lo que hoy a través de la Universidad Javeriana queríamos compartirles en estos 15 minutitos cortos sobre el liderazgo disruptivo. Soy Luis Alberto Zuleta de la Universidad Javeriana de Colombia. Muchas gracias. Gracias, Luis. Voy a compartir mi presentación y empezamos. Ok. Ahí lo veis, se ve bien, ¿verdad, Luis? Sí, perfecto. Se ve bien, Emilio. Vale, fenomenal. Bueno, cuando estábamos preparando esta sesión entre Antonio, Luis y yo, pues queríamos encontrar un hilo entre las propuestas de los tres. A mí me gustaría rescatar para comenzar la idea de multicentro, que es la que ha propuesto Luis como idea central de ese ecosistema, ¿no?
En esa idea de multicentros, pues se me ocurre, por ejemplo, que podríamos utilizar esta diapositiva. Esto es el organigrama de una empresa según lo ven sus empleados, ¿sí? Y pues ya veis, aquí unos lo ven todo como una línea en la que todos están en el mismo sitio y ahí está Gabe, que es uno de los dueños. Otros lo ven todos como la misma línea, pero debajo está Chet. Otros se ven como una especie de ecosistema equidistante, pero en el que todos están en el mismo nivel. Otros se ven como una especie de núcleos que se comparten y que también están a la misma importancia. Y otros se ven aquí como una especie de enjambre gigante. Y aquí este pequeñito es el nuevo que dice, hola, soy el nuevo, ¿alguien toma café conmigo? Claro, ¿cómo puede una empresa en el manual del empleado, este es el manual del empleado, decirle a sus empleados, esta es nuestra estructura? Así es como nos organizamos. Bueno, eso es lo que me gustaría indagar en estos minutos y hablar de el liderazgo disruptivo introducido dentro del concepto de red. Una de las cosas que yo me encuentro cuando acompaño a directivos, cuando les mentorizo, es que efectivamente tiene razón Luis, ellos piensan en el liderazgo desde una perspectiva puramente individual. Egocéntrica, como señalaba Luis, pero desde una perspectiva puramente individual. Y el liderazgo, es lo que vengo a proponeros, es más una cuestión de redes, es una cuestión más de establecer redes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis una red que define un ecosistema de innovación abierta. Esto es un ecosistema en el que los puntos no pertenecen a la misma organización, pero tampoco tienen por qué estar identificados con una organización. Simplemente son puntos que comparten intereses y que, por lo tanto, se conectan para producir innovación, para producir disrupción, ¿sí? Muchas veces se nos ha contado como que el innovador o la innovadora pues es una persona que individualmente tiene una idea y por eso disrumpe dentro de un sistema. Cuando indagas a fondo este tipo de sucesos, digamos, lo que encuentras es finalmente redes, ¿no? Hay equipos, hay redes, y además son redes normalmente abiertas. Si os dais cuenta, esta red, que es una red de innovación, tiene unas características muy concretas. Es una red muy densa, ¿sí? Es decir, todo el mundo puede potencialmente estar conectado con todo el mundo. Es dinámica, es decir, cambia de forma, no necesita tener siempre la misma forma, no necesita tener un centro. Es una red que puede cambiar el centro sin mayor dificultad. No está jerarquizada, es una red en la que todos los puntos están al mismo nivel y además es una red que no tiene centralidad, ¿vale? Claro, porque el reto hoy de liderar, cuando yo asesoro o mentorizo a directivos, asesoro consejos de administración, lo que yo me encuentro es que los liderazgos que están fracasando, esos que decía Luis, son liderazgos que se quedan en las primeras palabras de esas duas que yo os he puesto ahí, ¿no? Se quedan en la pertenencia, en la presencialidad y en los intereses individuales. Pero hoy ya esto no es así, probablemente no es así hace tiempo. Cuando digo hoy no me refiero a 2022, hace ya un tiempo que no es así. Hoy liderar significa combinar, hibridar la pertenencia y la colaboración. Es decir, cuando tú tienes una empresa, hay personas que trabajan para tu empresa, que colaboran con tu empresa, pero no necesariamente pertenecen a tu empresa en el sentido laboral, en el sentido, sí, se sienten, digamos, colaboradores de la empresa, aportan su mejor valor, pero claro, ¿cómo se lidera a un proveedor externo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se lidera a un freelance? ¿Es una cuestión de que cumpla el contrato? Pues no, ya lo sabemos que no. Necesitamos también inspirarlo, motivarlo, necesitamos que participe con todo el sentido en el proyecto. Pero además es que ahora mismo COVID lo ha acelerado, pero ya lo teníamos mucha colaboración que no necesariamente era presencial, la persona no está físicamente ahí y en el futuro esto parece que va a ser más, ¿no? Os apuntaba ahí como palabra clave el Great Resignation de Estados Unidos, ¿no? 21 millones de personas han dejado su trabajo. Claro, ¿cómo se lidera? Gente que ya no está físicamente ahí, que además no quiere estar físicamente ahí, que quiere ir si merece la pena, no solo porque, digamos, hay que cumplir un horario.
Y tercero, no solo intereses individuales, son intereses también de carácter colectivo. Las personas se agrupan en esas redes y se desagrupan en función de intereses, que son intereses que podríamos cuantificar desde un punto de vista económico, de agente, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero eso hace que la red sea dinámica. Entonces, claro, estamos en un entorno en el que cuanto más densa es la red, por eso, digamos, en las empresas a veces miramos la jerarquía, pero luego en LinkedIn queremos tener una red extensa y muy parecida a nosotros, porque creemos que eso aporta valor. Es dinámico, es decir, va cambiando, ¿no? La red, y en las empresas más innovadoras, más disruptivas, esa red es una red que no podrías definir, podrías hacer la foto momentánea, pero no decir esto es por un año o esto es por 6 meses. No están jerarquizadas, ¿no? O la jerarquía, digamos, puede cambiar y además no están centralizadas. He hablado de ese Great Resignation, 2 ejemplos más o 2 ideas más. Una, la idea de consumerización o consumerization, es la idea de que los empleados tienen equipos informáticos mejores que los de la empresa. Y a veces llevamos el portátil a nuestros lugares de trabajo porque con nuestro portátil se trabaja más rápido o lo que corresponda, digamos, nuestro rendimiento es mayor. Y la empresa no provee ese tipo de recursos y las empresas llegan a un punto en que digan, oye, es que claro, de esto se trata, de establecer una red que no solo incluye personas, incluye también recursos, ¿no? Y la idea de los smart contracts como una idea de relación con el entorno, de relación con proveedores externos a través de una red descentralizada como es el blockchain. Todo esto, digamos, forma parte de qué es una red hoy y cómo debemos entender una red y cómo nuestro liderazgo no es un liderazgo que se base exclusivamente en la individualidad. La voluntad, entonces, por sí sola, el esfuerzo de uno solo no pueden. Trabajamos en redes. La pregunta entonces es, ¿y en qué estructura lideras tú? ¿Lideras en una estructura como la de la izquierda, que es centralizada y un punto central? Pues bueno, es una estructura muy clásica, pero muy frágil, porque si te cargas el punto central, si lo veis, el resto de puntos están desorientados, no hay red. La segunda es una red descentralizada, es una red en la que hay nodos, hay núcleos que son capaces, digamos, de aglutinar otros puntos. Esta es más difícil de destruir, pero tiene un problema y es que aquí la calidad de la información se pierde. Imaginad, entre este punto de arriba a la derecha y el punto de abajo a la izquierda, solo hay 2 pasos en la primera red, pero en la segunda red pues habrá 4 o 5 pasos. ¿Qué decir de la tercera, que es una red distribuida? Es una red en la que para llegar del punto de arriba a la derecha al de abajo a la izquierda, pues necesitaríamos, pues no lo sé, 15 pasos, 11 pasos, ¿sí? Claro, este dibujo, este esquema, no es mío, es de Chester Barnard, es uno de los creadores de Internet y lo hizo para explicarle a la gente lo que era Internet, que es el tercer punto. Es muy difícil de destruir, la calidad de la información es menor, pero hay una densidad muy alta que permite generar conocimiento, que permite generar disrupción. Quizás si se entienda que en esta organización todos triangulan con todos, ¿sí? Lo cual es bastante ineficiente, pero todos triangulan con todos. Claro, ¿qué permite realmente que todos triangulen con todos? Pues primero, la industria. Es una empresa que se dedica al software y a los videojuegos. Esa industria tiene un crecimiento desde 52 billones hasta unos 132 billones en 2021. Es decir, es una industria rentable, es una industria que está en una parte del ciclo de vida de crecimiento. Y esto es crítico. En industrias que están en declive, industrias maduras, es mucho más difícil generar esas estructuras porque son ineficientes. Pero es que además es una empresa que dice, esta es nuestra estrategia. Punto 1, nos autofinanciamos. No hay inversores, no hay deuda, nosotros lo que ganamos es lo que utilizamos, ¿vale? Son 2 exdirectivos de Microsoft que generaron esta empresa. Segundo, somos dueños de nuestra propiedad intelectual, no la compartimos. Lo que generamos como recurso de conocimiento es algo que damos a los demás, pero no, digamos, no dependemos de editores o no dependemos de intermediarios en el conocimiento. Esto es lo que nos sale, esto es lo que publicamos y lo que hacemos llegar a nuestros clientes. Y además, no nos entendemos solo como una empresa de videojuegos, somos una empresa de entretenimiento. Nuestro objetivo es un objetivo ampliado. Yo creo que esa idea que planteaba Luis es muy interesante, es decir, no es este objetivo concreto, es la apertura de los objetivos. Así que tenemos una industria que lo permite, cosa que es clave, no todas las industrias lo permiten a este nivel. 2, una empresa valiente que es capaz de tomar las riendas de su propio negocio, de cómo creen que debe hacerse el negocio. Y para eso generan una red que es una red absolutamente distribuida. Valve tiene 400 empleados y factura
4.000 millones. Y mirad lo que le dice a sus empleados en el manual del empleado. Queremos gente innovadora y eso nos obliga a tener un entorno que les permita brillar. Por eso Valve es plana. Es la forma abreviada de decir que no hay directores y nadie tiene que informar a nadie más. Tenemos un fundador presidente, pero ni siquiera él es tu director. ¿Cómo le dices esto a un empleado? Por Dios. Y lo que le estás diciendo es que nadie le puede dar órdenes. Sí, así es Valve. En Valve tú puedes crear los equipos que quieras, ni siquiera tienes que avisar a nadie que creaste un equipo, puedes trabajar en el proyecto que quieras, con quien quieras, no hay deadlines, ¿sí? Todo funciona de esa manera. Insisto, 400 empleados, 4.000 millones de facturación. Le dicen en el manual del empleado, tienes el poder de dar luz verde a los proyectos. Recuerdo o hago notar que en Estados Unidos el manual del empleado tiene estatuto legal, es decir, si en el manual del empleado pone algo, la empresa está obligada a cumplirlo o tú podrías demandar a la empresa por ello. Valve creó una plataforma que se llama Steam, que es la plataforma donde distribuyen los videojuegos. Es una plataforma que, para que os hagáis una idea, tiene 120 millones de jugadores activos mensualmente. Diariamente tiene 62.6 millones de jugadores y simultáneamente puede tener en torno a 25 millones de jugadores. ¿Sí? Simultáneamente. Claro, qué buen negocio, qué buena idea. Generar una plataforma, sus empleados producen videojuegos o empleadas producen videojuegos y esa plataforma, claro, no tienes el coste de imprimir un videojuego, de distribuirlo, de llevarlo en camiones, etcétera. Entonces es un sitio pues, en el que es fácil hacer llegar y además el videojuego es información, no necesitas fabricar un producto. Bueno, un paso más. En 2002, Valve crea Steam, la empresa nace en el 96, pero es que en 2013 decide abrir Steam a cualquier competidor. ¿Qué hacen los competidores con Valve? Cooperar. Desde 2013 está abierta. Empresas como EA Sports o Rockstar Games, que son empresas muy potentes en el ámbito de los videojuegos, distribuyen sus videojuegos a través de Steam. Están en el mismo sitio. No solo eso, ¿os acordáis de esa red distribuida de la que os hablaba? En Steam, cualquiera de vosotros podría crear un videojuego y subirlo, comercializarlo a través de esa red. Están abiertos al talento a nivel mundial. Ya no dependen de que vivas cerca, no dependen de conocerte, no dependen de ninguna de las cosas y sin embargo, inspiran, motivan, lideran. En Madrid yo colaboré, por eso conozco el proyecto, colaboré con la creación de un videojuego en un pequeño estudio que justo me hablaron y me dijeron, yo creo que era el año 2014 o por ahí, ¿no? Pues me dijeron, vamos a subir a Steam. Y dije, ¿Steam? Pero Steam es lo de videojuegos, ¿permite? Y dijeron, sí, permite. De hecho, el primer millón, ellos no te cobran nada. Y a partir del primer millón te cobran un fee, digamos, por el marketing que te están haciendo por estar en ese canal. Claro, el concepto es radicalmente distinto. Y lo que más me gusta, ya existe. No necesitamos inventar algo completamente distinto, en este caso concreto. Creo que hay una disrupción también en mirar a los modelos que ya existen, que están aportando valor, que la gente, digamos, que a la gente le inspira, que a la gente le apasiona. Por eso, digamos, este modelo, esta idea de liderazgo disruptivo, que yo trabajo mucho con mis mentorizados, ¿no? Es una idea sostenible, es una idea que permite reciclar, que permite utilizar cosas que ya existen, que están funcionando, que probablemente podamos adaptar, pero que al final dependen de la creación de una estructura de red. Esto es para mí la idea principal. Quería cerrar simplemente mi parte de la intervención agradeciendo mucho la invitación y el poder haber tenido la oportunidad de compartir con Luis y con Antonio, que lo conoceréis ahora inmediatamente, y recomendándoos un libro. Si os ha picado la curiosidad de esto de las redes, ¿cómo lo puedo entender yo? Hay un precioso libro que se llama The Square and the Tower, de Niall Ferguson, sobre la historia, es decir, las revoluciones y la historia, como la entendemos, pero vista a través de redes. Cómo estaban configuradas las redes en determinados momentos históricos críticos. Y es un libro muy bonito para aprender redes y además muy ameno porque pues eso nos va explicando episodios de la historia transformados en redes. Imaginad la revolución de los hugonotes en Francia pues transformada en una red. Así que quería cerrar invitándoos a leer esto y ya dar paso a Antonio. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Un gusto saludar a todos los presentes. Mi nombre es Antonio Mendoza, en representación de la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Y realmente es un placer compartir con ustedes este tema, con mis contertulios, con Luis Alberto y con Emilio, porque lo que estamos hablando hoy es algo que el mundo necesita tenerlo claro y sobre eso tomar decisiones que impactan no solamente a las empresas, sino que impactan a toda la sociedad mundial. Las cosas cambian y han cambiado rápidamente. Pensamos que en marzo del 2020, cuando llegó el COVID con fuerza, ese iba a ser un cambio tal vez temporal, y de pronto a lo largo de estos 2 años hemos visto cada desafío, cada tema que tenemos que enfrentar, hoy con Omicron, a futuro con qué será. Sobre esa base entonces hay que abrir mentes, hay que abrir corazón y hay que abrir la voluntad para hacer que las cosas que tienen que pasar pasen, pero como bien decía Luis Alberto, haciendo lo correcto. Hacer lo correcto es totalmente viable en tanto y en cuanto dentro de las estrategias empresariales, es donde yo estoy involucrado en diferentes organizaciones acá en algunos países de Latinoamérica, eso no quede solamente en una palabra o en una frase muy bonita, sino que se convierta en hechos. A cada uno de los aquí presentes les pregunto, dentro de su organización, ¿usted considera que se está haciendo lo correcto? ¿Y qué decir de el insumo valiosísimo que nos deja Emilio cuando nos habla de liderazgo en redes, para que exista esa sinergia? Y me encantó cuando él mencionó las empresas valientes, porque sí que hay que ser empresa valiente para no solamente crear redes, para mantenerlas y potenciarlas. Y es allí donde los líderes necesitan no solamente de capacidad y conocimientos, sino de un factor fundamental que se llama humildad. Y desde esa perspectiva de lo que se ha mencionado, tanto en el tema de autoliderazgo como en el manejo de las redes, yo traigo a ustedes una propuesta de lo que vivimos acá en ciertos países latinoamericanos sobre la administración del cambio, cómo las compañías están haciendo frente a lo desconocido, cómo planificar hoy por hoy, cómo generar disrupción en un contexto que mañana puede cambiar radicalmente. ¿Qué planeación estratégica, me pregunto yo hoy por hoy, va acorde con lo que antes pensábamos, 5 o 10 años? Si hay una cosa que yo he notado y sigo notando en las diferentes compañías que asesoramos, es que hoy el corto plazo es el que manda. Y sobre esa base hay que ir haciendo los cambios, sin perder el propósito. Toda compañía, así como todo ser humano, requiere de propósito. Es lo que le da sentido a la empresa, una vez más, para hacer lo correcto. Con esos antecedentes, yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que he visto, sobre todo en este último año, dentro de las compañías que asesoramos, algunas cosas que me parece que generan mucho valor al momento de tomar decisiones. ¿Me confirman, por favor, si la lámina se ve? Perfecto. Damas y caballeros, yo creo que el liderazgo se circunscribe en promover influencia. Influencia positiva sobre otras personas que trabajan por conseguir un objetivo. Entonces, ese mito de que el liderazgo tiene que ver con jerarquías, creo que hay que romperlo, ¿no? Y hay que irlo rompiendo. Yo lo voy viendo en medianas, en grandes empresas, en multinacionales, como cada vez este mito de que el líder es jerarquía se va rompiendo, y eso es bueno, porque eso nos invita, ¿saben a qué? Nos invita a cambiar. El mundo no cambia por sí solo. Cuando uno cambia, el mundo alrededor cambia. La pregunta para todos es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos promoviendo? ¿Qué decisiones estamos tomando para que el cambio sea coherente, sea consistente y sea de altos estándares? Si algo he visto en este periodo, y yo esto lo denomino las 4 Is del liderazgo transformador, es que hoy por hoy un líder, donde quiera que esté,
en Europa, en Asia, en América, donde quiera que esté, un líder está llamado a inspirar. Y líderes que he visto con este matiz de inspiración son aquellos que logran generar transformación a lo largo del tiempo en sus empresas. Inspirar, lograr que tu equipo crea en lo que tú crees. Y la segunda I para mí es importantísima, es la I del impacto. En una palabra, ¿no? Impactar es dar ejemplo. Para usted que esté escuchando esta charla en este momento, lo invito a pensar qué ejemplo está dejando usted en su equipo de trabajo. Usted que es estudiante, ¿qué ejemplo está dejando a sus compañeros en la universidad? El impacto es fundamental. Que sus acciones sean más fuertes que sus palabras. Creo que eso hace que un líder se fortalezca y abra la puerta a la disrupción. También creo que es necesario tener líderes innovadores. Ante la pregunta poderosa de ¿será que podemos hacer las cosas de manera diferente para seguir agregando valor? Es necesaria una mente inquieta si queremos generar disrupción. ¿Qué tan inquieta está su mente hoy por hoy? Y por último, la última I es la de integrar. Sí, señor. Cuando contratamos personas en nuestro equipo, ¿contratamos personas que sean igualitos a nosotros? ¿O contratamos equipos heterogéneos? Personas con diferentes talentos y capacidades y conocimientos y puntos de vista. Allí está un factor crítico de éxito para generar disrupción, damas y caballeros. Cuando uno logra integrar diferentes perfiles, pero donde hay homogeneidad en el objetivo deseado. Estas 4 Is, yo invito a tenerlas en cuenta, porque son una ruta a seguir para provocar disrupción, en este caso, empresarial. Yo creo que nos toca seguir abrazando lo desconocido. Una empresa que quiere tener líderes que hagan disrupción debe estar dispuesta a abrazar lo desconocido. No tengo nada en contra de los estudios de mercado, que sí hay que hacerlos, pero no necesariamente un estudio de mercado marca la ruta exacta de lo que hay que hacer a futuro. Hay que estar listo para enfrentar lo desconocido y en el camino, damas y caballeros, entender que se puede fallar. Sí, señor, aquí dejemos las cosas claras. Disrupción tiene implícito que en el camino nos caigamos y fallemos, pero es preferible fallar a no hacer nada. Aquí yo mantengo una diferencia entre la palabra error y falla. Me parece que el error es la consecuencia de ser negligente, pero la falla es la consecuencia de querer innovar, de querer mejorar, de querer abrazar lo desconocido para crear valor. Los deseos definitivamente no cambian las cosas. Yo me mantengo de empresa en empresa todos los santos días y veo algunas que hacen que las cosas pasen y otras que se quedan en lindas listas de deseos. Y creo que si uno quiere hacer disrupción en la vida personal, en la vida familiar o en la vida empresarial, pues debe tener claro lo que está en esta lámina. Los deseos no cambian las cosas. Siempre habrá un factor de riesgo. Es indudable. Cuando yo escuchaba a Emilio detenidamente sobre el caso que él planteaba y habló de empresas valientes, allí hice como clic con la idea. Porque efectivamente, para hacer disrupción, tienes que ser valiente. Y el riesgo, damas y caballeros, el riesgo no se elimina totalmente. El riesgo hay que reducirlo. Pero sobre esa base no podemos quedarnos anquilosados y quietos. Entonces, ojo con esto. No dejemos y no que nos quedemos exclusivamente en deseos. Las empresas, hoy por hoy, hablo desde la perspectiva latinoamericana, es en la que estamos trabajando, lo que están llamadas a provocar disrupción en sus relaciones con las comunidades con las cuales están conviviendo. Creo que el desarrollo sostenible no es una utopía, es una realidad. Y el concepto de valor compartido debe tomar mucha fuerza. La compañía gana, pero todos sus stakeholders también. Creo que necesitamos trabajar en cultura organizacional. Está muy bien que tengamos estrategias, pero antes de cualquier estrategia, primero la cultura, porque la cultura es como el carácter de una empresa.
es la que la mantiene resiliente ante la adversidad. De hecho, hago esta pregunta. ¿Y cómo está desarrollada hoy por hoy la cultura organizacional dentro de la institución a la cual usted pertenece? Creo también que es importantísimo generar disrupción en el manejo de los clientes. ¿Cómo las empresas hoy por hoy, en el país donde usted esté en este momento, piénselo, cómo están captando clientes, reteniendo clientes, potenciando clientes, reconquistando clientes? Para hacer eso coherentemente hay que tener una mentalidad disruptiva, pero para eso necesitas gestionar el talento. Y ahí es donde está el líder, que es un gestor del talento. Y a la larga, ¿eso qué lleva? A las cifras. Cifras que, sí, cifras que permitan que la compañía camine, que los accionistas puedan tener su retorno sobre inversión, pero también, sin olvidar, el sentido social tan importante que hoy por hoy la pequeña, mediana y gran empresa están llamados a hacer. Yo soy un convencido de que un líder inspirador hoy por hoy, un líder que quiera aplicar disrupción y cambio, tiene que invitar a su gente a pensar. El problema es que a ratos nos encontramos con líderes que quieren resolver todo. Y yo les llamo a ellos los líderes héroes. Todos los caminos conducen a esa persona. Allí no hay liderazgo. Uno tiene que invitar a su gente a pensar, a ver otra manera de hacer las cosas. Esto es aportar al crecimiento de los equipos. Esto es aportar al crecimiento de la gente. Para usted que está en esta charla y maneja un equipo, lo invito a que se haga esa pregunta. ¿En cuántas ocasiones usted está invitando a pensar a su gente? A que vean las cosas de manera diferente. A nuestros mismos hijos, ¿los estamos invitando a pensar? En un mundo donde vivimos en pantalla todo el tiempo, donde parecemos autómatas, qué importante es dedicar espacios para pensar. Es vital que un líder que quiere disrupción prenda la luz en cada colaborador a su cargo. Ahí está el challenge, ahí está el desafío. ¿Estamos prendiendo y manteniendo la luz en cada colaborador? He visto decisiones que se han tomado a nivel empresarial por temas de reducción de personal, temas de migración a teletrabajo, decisiones complejas, ¿con quién nos quedamos? ¿Quién debe irse de la empresa? ¿Por qué debería irse? ¿O a quién podemos rescatar dentro del equipo de trabajo? Creo que un líder está llamado a mantener la luz prendida en cada colaborador, porque eso no solamente va a ganar en compromiso con la compañía, sino en productividad. Un líder llamado a mantener la luz prendida en sus colaboradores. Creo entonces, damas y caballeros, que sin cultura organizacional definida, clara, sostenida, con coherencia, no puede haber ni habrá empresas que se sostengan al futuro. La cultura es fundamental. Y la cultura, desde esta perspectiva que estoy planteando hoy, implica desarrollar personas. Creo que un líder está llamado a gestionar talento. ¿Estamos midiendo a nuestros líderes desde esa perspectiva o solamente desde la cifra fría? No estoy en contra de las cifras. A lo que voy es que la gestión del talento va primero. Entonces, pregunto yo, ¿qué es lo que hay que arrancar en las empresas hoy por hoy? ¿Qué deben arrancar estos líderes de las organizaciones a nivel mundial ahora que estamos comenzando 2022? ¿Qué tiene que aumentarse? ¿Qué cosas positivas se están haciendo que habría que incrementar? Y la otra, radicalmente, ¿qué aspectos tenemos que cambiar? 3 facetas, simples y claras, pero que pueden llegar a provocar transformación en cualquier organización a nivel mundial. ¿Y saben una cosa? También en nuestra vida. Pregúntese usted en este momento, para fortalecerme, ¿no? En autoliderazgo, lo que nos enseñó muy bien Luis Alberto, ¿qué debo arrancar? ¿Qué debo aumentar? ¿Qué debo cambiar? Es momento entonces de que evolucionemos. No nos quedemos con la palabra cambio y nada más. No, señor. El cambio genera transformación con un propósito: evolucionar. ¿Sí? Evolucionar como mejores seres humanos, como mejores profesionales. Y que cada uno de los aquí presentes reflexione: ¿estoy mostrando la mejor versión de mí? Allí es donde puede arrancar la disrupción en su vida y en la de su empresa.
Recuerde que por los sueños se suspira, pero por las metas se trabaja. Hay que hacer que las cosas pasen. Nada en contra de soñar. Es necesario soñar, pero hay que llevar esto un paso adelante. No nos podemos quedar en deseos. Las compañías con las que trabajamos, muchas de ellas, ya pusieron en marcha este aspecto de hacer disrupción de manera sostenida y planificada. Muchas otras siguen todavía con esos temores, tal vez entendibles, y están en la fase de sueños. Lo que pasa es que los sueños no cambian las cosas. Por eso, y de cara al cierre de esta presentación, una invitación que siempre hago, y es la de hacerse preguntas poderosas. Creo que el ser humano está orientado a buscar siempre las respuestas a todo. Pero antes de eso, yo quiero invitarlos a todos ustedes a que nos hagamos pepes. ¿Qué son las pepes? Preguntas poderosas. Creo que aquí está la materia prima, el capítulo 1 de un programa de disrupción. Hacerse preguntas poderosas, que son preguntas que invitan a la reflexión profunda, que son preguntas que en ocasiones generan incomodidad, porque sabes que son preguntas que tarde o temprano te llevarán al cambio. Las pepes son necesarias. Y cierro con 2 preguntas para todos ustedes. Desde el lado empresarial, ¿qué es lo que importa en su empresa en este momento? ¿Vale la pena dedicarle unos minutos a analizar la respuesta a esta pregunta y saber si lo que estamos haciendo es realmente lo que importa y lo que genera valor? Y cierro con esto. ¿Qué es lo que realmente, qué es lo que importa en este momento en su vida? ¿Importa lo que genera valor o no? Y si no es así, tranquilo, tranquilo, porque siempre hay la apertura para poder cambiar. Pregúntese, ¿qué tengo que mantener, eliminar, reducir, incrementar y crear desde hoy en mi vida? Muchas gracias. Wow. Bueno, maravillosa ponencia por parte de los 3 protagonistas. Ha sido maravilloso escucharos y no sé a los demás, pero a mí se me ha quedado muy cortito porque creo que este tema da mucho de sí y se podría estar hablando horas, ¿no? Para eso, bueno, pues están los programas de formación y demás, pero de verdad, muchísimas gracias a los 3 porque nos ha parecido muy enriquecedora desde los diferentes puntos de vista que habéis aportado cada uno, desde vuestras experiencias, desde vuestros respectivos países y sobre todo, al final, la conclusión de las 3 charlas, ¿no?, es que hay que ejercitar la mente, ¿no?, para poder llegar a romper las creencias que tenemos, para arriesgar, para apostar, para trabajar y sobre todo, para pensar en cosas que ya existen y que podemos aprovechar. Todo reside aquí, ¿no? Y yo os lanzo una pregunta a los 3 y no me parece fácil la respuesta. Es ¿cómo resumiríais que hay que ejercitar la mente para poder llegar a todos estos puntos que habéis tratado? ¿Quién quiere ir? Si alguien, no es una pregunta trampa, simplemente. No, ¿Cómo hay que ejercitarla o cuál es el paso para llegar a ello? Mira, yo te diría que antes de que ellos 2 entren y le den más profundidad, pero para mí el tema es muy sencillo y lo que pasa es que entre más sencillo es más disruptivo. Yo siempre invito a todas las personas con las que trabajo y con las que habito y los distintos sistemas en los que habito a que revisemos el tema de nuestros autoengaños. Es que si el cuento que te cuentas no es legítimo, no es un cuento que está fundamentado en verdad, sino que está fundamentado en justificaciones, en historias que te cuentas y temas que necesitas para pintar el mundo del color que quieres, pues es muy difícil gestionar cualquier otra cosa de ahí para adelante. ¿Me explico?
Yo ahorita estoy en Estados Unidos y estamos con todo el tema de Ucrania, ¿cierto? Dando vueltas. Y oyes las historias acá en los distintos canales y cada canal tiene su pintado, ¿ves? Cada uno pinta el planeta y cuando miras la realidad y si uno pudiera ir a la calle en Ucrania a mirar lo que está pasando, pues es otro tema. Y yo creo que lo primero que uno tiene que aprender a hacer en la vida es a decirse la verdad. Y creo que eso es lo más disruptivo de todo. Ser sinceros, ¿no? Con nosotros mismos. Al Sí, final. y no solo con nosotros mismos, sino aprender a ser sinceros con los demás. Yo por eso les decía, lo que a mí me parezca que es lo correcto, ¿cierto? Mi necesidad, mi expectativa, mi prioridad, no puede pasar por encima de la de Emilio, no puede pasar por encima de la tuya, Virginia, no puede tocar la de Umbelina, no puede tocar la de Antonio, ni la de ninguno de los que están acá, si no tengo la capacidad de escucharle y de darme cuenta que en ese conectar, en ese multicentrismo de conectar las dos, tres posibilidades, es que se produce lo correcto. De lo contrario, es muy complicado porque solo tenemos versiones y ya. Entiendo que hay que empatizar mucho con la persona que tenemos enfrente, ¿no? Sí, Ya sea... Y yo soy más necio, o sea, yo creo que va más allá de empatizar. Creo que lo que hay que hacer es ser coherente y respetuoso y darse cuenta que los demás no son objetos, son personas, son seres humanos. Y todos tenemos derecho de estar en las redes que nos pintó Emilio. O sea, esa tercera red está constituida literalmente por el derecho de habitar en ella. Porque todos somos todos estrellas del mismo cosmos. Nadie puede brillar más que el otro. No se puede. Porque si yo quería compartiros que justo una anécdota que a mí me impactó mucho cuando la gente me dice, ¿y cómo hago para...? Pues yo ayudo a temas de pensamiento crítico porque uno de mis bueno, mi doctorado es en filosofía y una de las licenciaturas es en filosofía. Entonces, a mí me impactó mucho en un proyecto de consultoría. Invitamos a un jefe de policía porque era un tema de seguridad en supermercados y bueno, así ayudando a una cadena de supermercados. Y comiendo, hablábamos de, bueno, de los delincuentes y todo este tipo de cosas. Entonces, él distinguía como delincuentes, digamos, que cometen delitos que son más aceptables, como un robo sin violencia, este tipo de cuestiones, ¿no? Y otros delitos que quedaban fuera de esto que voy a contar. Pero él decía, pues contaba una anécdota de una vez, un chico que había robado un coche, le perseguía a la policía, el chico intentaba sacarles de la carretera, en fin, claro. Y el policía decía, mira, claro, tú vas en el coche pensando en tu hijo, pensando en tu familia y diciendo, madre mía, al final me va a pasar algo a mí por el idiota este, pero le tengo que detener, ¿no? Entonces yo le decía, y luego ya, ¿qué hacéis? ¿Le detenéis? ¿Le lleváis a comisaría? Decía, le llevas a comisaría y le dejas ahí solo. Y entonces le preguntaba yo, ¿pero solo por algún protocolo? Y decía, no, porque si te sientas al lado suyo, al final terminas entendiéndole. Es decir, al final esa persona tiene también, te cuenta y te dice, tío, perdona, yo no quería, pero es que claro, me habéis pillado justo en el momento, qué mala suerte, joder, que acabo de salir hace 3 meses, que ahora otra vez. Decía, entonces te vas por no escucharle precisamente para no ponerte en su lugar, aunque ha cometido un delito y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor que le puede pasar a uno rápido, así por decir, ¿cómo pienso de otra manera? Siéntate con gente con la que no coincidas en ideas, pero sí en valores. Es decir, no te sientes con gente canalla, no te sientes con gente mala, siéntate con gente que tenga otras ideas, pero valores de respeto similares. Y eso abre muchas ventanas en la cabeza, porque tú dices, yo soy de la posición A y usted es de la posición B, ok. Y si yo me siento con usted, acabo entendiendo lo que usted quiere, lo que usted necesita y por lo que usted dice. Eso no quiere decir que yo vaya a cambiar mi opinión radicalmente, pero ya no lo voy a ver de la misma manera. Yo creo que en estas cuestiones de países y demás, que comentaba Luis, ¿no? El conflictos y tal, el problema es que se generan muchas capas de distancia entre personas. Son redes que son jerárquicas. Entonces, yo no hablo con usted si usted no ha hablado con el embajador de no sé dónde y tal. Oiga, pues siéntelo a las dos personas simplemente con, no sé, un poco de vino y un bocadillo, déjenles unas horas y probablemente diga, esto nos pasa. Escuchas a la gente que dice, todos los, lo que sea, de cualquier país o de cualquier raza o de cualquier tal, son tal, excepto mi amigo tal, porque claro, es que ese le conozco concretamente. Entonces yo diría,
siéntate con personas que tengan una idea distinta u opuesta incluso a la tuya. Seguro. Sí, eso sin duda debe ser lo más enriquecedor, ¿no? Al final saber acercar posturas cuando tienes ideas muy contrarias. Pero Creo que, bueno, y sabes una cosa, creo que es llegar a no juzgar de una manera tan subjetiva a los otros. Hace un tiempo atrás tuve un programa, una consultoría en un hospital, en la sala de emergencias. Estábamos trabajando en procesos de sala de emergencias. ¿Y con quién me tocó trabajar? Con emergenciólogos. Un emergenciólogo, ¿se imagina usted lo que vive? En cada caso, ¿se imagina ustedes un fin de semana lo que se vive en una sala de emergencias? Entonces, cuando tú hablabas, Virginia, de ejercitar la mente, ¿cómo ejercitas la mente en las condiciones tan complejas como esas? Y allí sí creo que la empatía juega un papel importante. Entender qué piensa, qué siente, qué dice y qué hace una persona que está viviendo ese tipo de contexto antes de juzgarla. Y la otra cosa, Virginia, con tu pregunta, de lo que yo he podido ver en el contexto empresarial, es que para ejercitar bien la mente se necesita de hábitos productivos. Hay que trabajar en una cultura de hábitos productivos. A mí no me gusta llamarle solo hábitos. Le puse la palabra de productivos. Y eso hacerlo parte de una cultura donde de a poco se va generando cambio. sin duda, al final que sean productivos hace que sea efectivo lo que estás haciendo. Por mucho que sean hábitos, pueden ser hábitos que al final nos hagan perder el tiempo o realmente nos sirvan o no nos lleven a la meta de la que habéis hablado. Pues nos quedamos con todo esto. No sé si por el chat alguien quiere compartir alguna pregunta. Umbelina. Sí, hubo preguntas y ellos, bueno, hubo una respuesta que decían que Rosana pregunta, ¿la tolerancia actual debería ser de ida y vuelta, respeto al otro, pero puede ser que la otra persona me quiera imponer su modo de pensar o de vida? Es como una pregunta que hace Rosana. Y luego por aquí hubo otra que comenta Santiago, que la disrupción pudiera ver con la terapia de gestión del miedo por lo expuesto por Luis Alberto, con la construcción de redes disruptivas según Emilio y con la inspiración y la fuerza de voluntad según lo que comenta Antonio. Y Rosana dice que ella como médico intento considerar al otro siempre como un paciente que requiere mi ayuda. Su manera de ver la vida al final no nos lleva a la amistad, que sería lo que cuenta. Bueno, yo creo que habéis ido respondiendo a todos estos temas. Y bueno, pues no sé si Umbelina quieres preguntar algo. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero la verdad es que es una charla ha sido una charla muy agradable y como decíamos, se nos quedaba corta. Umbelina, constructiva. Yo aportar muy algo enriquecedora. más, muy enriquecedora y constructiva, como decimos aquí en este país, en México. Gracias a todos los ponentes y a las personas que están o que asistieron a esta charla. Pues Liderazgo Disruptivo tiene mucho tema para seguir aprendiendo, si no es por nada que tenemos un programa específico en esto y que hoy en día valdría la pena porque, como lo dijo Luis Alberto, el liderazgo, la disrupción nos transforma en nuestras vidas y yo creo que hoy necesitamos más que nunca la transformación, dejar de vivir en el dolor para centrarnos en la fortaleza que tenemos cada uno para poder salir avante de las situaciones que en el día a día vamos llevando, ¿no? En próximos días nos pondremos en contacto con todos los participantes que estuvieron aquí para brindarles más información sobre el programa en Liderazgo Disruptivo. Muy bien, pues esperamos verlos a todos allá en el programa. Acaban de coger la salsita del... Esto es un pequeño aperitivo para todo lo que se va a tratar, sin duda. Pues bueno, agradeceros una vez más, de verdad, vuestra participación, vuestro tiempo y esperamos contar para futuros talks con vosotros porque ha sido muy enriquecedor y muy inspirador. Las 4 Is, nos quedamos con las 4 Is también.
Muchas gracias a todos y Muchas bueno, gracias. esperamos vernos en el próximo. Que Gracias. vaya muy bien, cuidaros mucho y gracias a todos los Gracias. asistentes. Saludos a todos. Fuerte Gracias. abrazo. Buenas tardes. Adiós. Chao.